Por tu vida, están haciendo ahora mismo algo que en Cuba es un lujo, mi amor. Mira cuántos litros de aceite están echando a la olla para freír. En Cuba no comemos la cola del pescado frita. En Cuba es impensable que esto se combine, una tradición del pueblo con la religión. ¡Ah! ¡Lo logramos! Vamos a ir con ellos. Hola, ¿cómo estás? Aquí vamos a ir detrás de San Pedro. La vuelta. Uno. Dice 1, 2, 3. Bravo. Y ahora no sé para dónde vamos. Ahora no sé si se puede entrar o no. ¿Se puede entrar? No sé. Esta es la Virgen del Carmen, ¿verdad? La Virgen María. Ah, la Virgen María y San Pedro. Aunque soy cubana y nací en una isla, nunca he visto una tradición como esta. Así que hoy voy a vivir una tradición muy querida por el pueblo chileno, el Día de los Pescadores. Así que quédate conmigo para contarte por qué es así. Por cierto, hola, que nos dormimos juntos. Y ahora vienen por acá los bailes. Y por acá ya están preparando para freír la merlucita, nuestros pescadores. No sé si me escuchan algo, pero vamos a intentar subir para que tengan mejor vista. Estamos en el balcón. Están haciendo como una guerra de bandas, cada uno tiene su música, su baile. Es imposible conseguir el ritmo a uno solo, por algo son músicos. Escucho una música por allá, otra por allá, pero es sumamente bonito. Y dicen que los trajes que traen es porque han hecho una promesa. Ya ese traje no se convierte en un disfraz y ya no, sino más bien es un traje sagrado. Si hicieras una promesa te pondrías un traje así. Bueno, eso fue lo que estuve investigando sobre estos trajes de baile. Dime si es así, si es verdad. Bueno, cada uno pertenece a una banda, entiendo eso, pero me cuentas ahí qué piensas de eso. Por tu vida, están haciendo ahora mismo algo que en Cuba es un lujo, mi amor. Mira cuántos litros de aceite están echando a la olla para freír la merlucita, porque mira, en Cuba, imagínate que 3 litros de aceite de esos que están poniendo ahí equivalen a un salario mínimo mensual, o sea, todo el mes por 3 litros de aceite. Yo cada cosa que veo digo, por tu vida. Dime tú si fuera en Cuba, qué bendición estar aquí, en Chile. Mira qué hermosas vistas por acá al mar, porque estamos en Caleta Membrillo. Pero espérate que te traigo datazo. El video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, porque caballero, todos hemos tenido miedo a conectarnos a una red wifi pública en restaurantes, hoteles, aeropuertos, por miedo a que roben nuestra información. Pero hoy te traigo la solución. CyberGhost VPN, que es uno de los mejores servicios de VPN, que se encarga de encriptar tu información y protegerte mientras navegas seguro por internet. Con más de 38 millones de usuarios en el mundo, CyberGhost VPN es uno de los servicios más recomendados en el mercado. Y mira, tiene una calificación de excelencia en Trustpilot, lo que habla de la satisfacción del usuario. Una VPN es esencial para proteger tu privacidad digital, porque tu proveedor de internet, el wifi público o hasta los sitios web pueden rastrear todo lo que haces en línea. Pero con CyberGhost VPN todo tu tráfico es encriptado y tu IP está oculto, por lo que te mantienes completamente en el anonimato. Y por si fuera poco, puedes usar CyberGhost VPN hasta en 7 dispositivos al mismo tiempo, sí. En tu tablet, ordenador o en tu móvil, y puedes compartirlo con tu familia y con tus amigos. Es perfecto para proteger todos tus dispositivos, mi amor.
Además, con CyberGhost VPN puedes desbloquear contenido exclusivo en plataformas como Netflix, Amazon Prime y otras de diferentes países. Mira, cambia tu ubicación virtual con un par de clics y tienes acceso a todo el catálogo estadounidense o a cualquier biblioteca que no esté disponible en tu región. Pero si después de escuchar todo esto todavía no estás seguro, te traigo la mejor parte. CyberGhost VPN tiene una garantía de devolución de 45 días, junto a un 83% de descuento y 4 meses gratis si utilizas el enlace en la descripción. Mi amor, es una oportunidad increíble para proteger tu privacidad y acceder a todo el contenido sin límites. Así que no esperes más, haz clic en el enlace en la descripción y comienza a navegar de forma segura con CyberGhost VPN. Seguimos. Vamos, porque quiero enseñarte más de cerquita. Es que hoy se me hace tan bonito que se celebre a San Pedro y San Pablo, que son precisamente los patronos de los pescadores, hoy en el Día del Pescador. Y me gusta cómo se une la tradición a lo religioso también, porque me hace pensar muchísimo en Cuba. En Cuba es impensable que esto se combine, una tradición del pueblo con la religión, porque el gobierno no quiere que el cubano crea en nada excepto en la ideología. De hecho, nosotros en Cuba la religión tenemos que llevarla de forma discreta, sin hacer mucho ruido, porque el gobierno no le tiene confianza a la religión, ellos solo quieren que los adoren a ellos. Entonces aquí, qué bonito cómo llevan el alma los pescadores esta tradición, porque ellos confían en San Pedro, que desde arriba los cuida cuando ellos salen al mar, porque San Pedro fue pescador como ellos. Con mucho respeto vamos a ir hacia adelante, a ver si puedo grabarles un poquito más al frente. Señor, Una oración. haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel por los siglos de los siglos. Amén. Y ahorita estaban homenajeando a pescadores que ya no están, ¿no? Fallecidos. Una consulta, por favor. ¿La venta de la merluza qué hora es? Ajá. Ya vengo acá y lo compro, gracias. Gracias. Siguen calentando el aceite. Mire, ya con la leñita. Vamos a comprar los tickets para comer la merlucita y veo que a la olla le echaron una cebolla. ¿Por qué? A la olla con el aceite, así le echaron todo el aceite y después la cebolla. Ah, 3,000 pesitos cada ticket. Ahora sí. Ahora sí. Yo tengo hambre, 2, por favor. Con ese olorcito ya no hay quien se resiste. Ya sería 4. Muchas gracias. Voy a guardarlo. Cuando llegamos a Chile todo era efectivo, efectivo, efectivo. Y ahora cada rato nos falta efectivo, que todo es en tarjeta. Ya nos hemos modernizado, ya somos chilenos, pues. Lo voy a guardar para la micro. 3,000 pesos, una merluza frita. Allá arriba nomás. Yo creo que sí, que tiene vinito. ¿Tiene vinito? Sí, uno. Gracias. ¿Qué es vino pipeño? Sí, abuelo, mira, está difícil. Gracias. Mi pescadito va a salir directo, mira, así calentico, porque todavía lo están friendo. Yo soy súper mañosa para comer así, como que pescado fuera por las espinas, por esto, por lo otro. Pero cuando vengo aquí a Caleta Membrillo, es una cosa que es la mejor merluza del mundo. Así bien porteña, es una cosa como que sabe a gloria, mi amor. Gracias. Ahí viene. Ya. Ah, no era la mía. Gracias, qué grande. Ahora vamos a ponernos por acá. Lisandra está haciendo trampa, ese es el mío. Por tu vida. El momento que estaba esperando. Yo vine aquí, mi amor, para comer merluza en Caleta Membrillo. Va a ver la espinita. Una delicia, una delicia. Yo tengo un amigo que me dice, ¿y eres porteña, Ponauri, si comes la merluza en Caleta Membrillo ya? ¿Cuál es tu pescado favorito y dónde lo comes? Me lo dejas en los comentarios. Y viene, mira qué detalle, qué elegancia la de Francia, con una mini ayuyita, una servilleta, tu platico desechable y vino pipeño, todo por 3,000 pesos. Es que mejor no puede ser. Buenísimo, buenísimo, todo está buenísimo, gracias. Yo sí le reviso bien las espinas, yo formo lo mío para comer pescado. Eres un arco iris de múltiples colores,
Tu Valparaíso, puerto principal. Qué rica está. Y no tiene espinita, yo no la siento. Está enorme. Caballero, esto en Cuba es impensable. Cuba es una isla rodeada de mar y los cubanos no comemos pescado porque es carísimo. Hay que comprarlo por el mercado negro porque es que no es algo que es para nosotros. Entonces, el estar aquí hoy comiendo esta super merluza, para mí es una bendición. En Cuba, esto es un lujo. Mira, ahí en Chile, mi amor, con vino pipeño, con pancito. Hay una cosa bien curiosa. En Cuba no comemos la cola del pescado frita, porque es que las espinas están totalmente crujientes. Y es rico. Ustedes han comido cola de pescado frita, porque en Chile eso no es común. Caballeros, prueben y me cuentan en los comentarios, rico. Me acabo de encontrar las dos primeras espinas. Hay que tener cuidadito. Ya Lisander no se contuvo y pidió la de él. Voy a buscar tu pipeño, dale, porque no te voy a dar todo el mío. ¿Cómo está? Ay, oh my God. Estornudé, aquí estoy frente al sol y es increíble, caballero, como ya yo he aprendido a abrigarme. Yo solamente aquí traigo 2 capas. Este suéter de acá traigo la primera capa y una blusa, pero es de tirante. Increíble que salí con 3 grados de la casa. Hoy a las 8 de la mañana hacían 3 grados y ahora no sé, me imagino que hayan como unos 6, 7 quizás. En otro momento yo me hubiera puesto, mira, una pila pero de capas y ahora me puse 2 y siento que soporto más el frío, pero también me abrigo muchísimo mejor. Con respecto a la fogata del pescador que estuvimos ahí, les voy a dejar en la descripción el video, así que vayan a ver si no lo han visto. Habían más mesas para comer. Ahora como que yo siento que está todo un poquito más apretadito. Ahora vamos a comer ¿para dónde? Ya, es que en estas caseticas se puede comer. Sí, lo que no está es muy... Hay escamas de pescado y todo aquí. En fin, bueno, dejamos esta parte acá porque se está haciendo fila. Entonces estamos en el medio. Interferimos en que las otras personas compren. Pero bueno, sigo con mi pescadito. Pero caballero, hay sorpresas todavía. Ahorita vamos a caminar un buen pedazo. Faltan cosas buenas. Dígame si ustedes tienen un amigo, familiar pescador y qué historia les ha hecho de cuando está en el mar. Y así dejamos los platos, nos lo comimos todito. De hecho, yo me tomé todo el vino pipeño, el mío, y ahora estoy medio mareada, porque yo tomo muy poco. Pero tiene música sabrosa ahí. Me he estado gozando demasiado la banda. Ha sido la mejor. Hey. Vamos a botar esto porque hay que contribuir a la limpieza de nuestro Valpito querido. Check. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Mayonesa, que lo que bate como haciendo mayonesa. Ni dónde vivo, ni me interesa. Bate, que bate el chocolate. El chocolate. Tenemos la pista para nosotros. No me hagan caso. Ahora voy a sentarme un ratico, caballero, porque es que ya llevamos rato de pie y falta más de 1 hora para la procesión, porque todavía falta tremenda caminata, como de 1 hora. Vamos a estirar los piecitos aquí, un ratico. Es la 1:30 de la tarde y esto se ha llenado, caballero. Hay muchísima gente. Ya, gracias. Estaba yo en el medio. Porque va a comenzar la procesión de San Pedro hasta el Muelle Prat. Y hasta allá vamos a caminar. Es como, creo que es 1 hora caminando. Bueno, yo sé que es un buen rato. San Pedro y por allá la Virgen también. Vamos a ver cuán cerquita podemos ir en la procesión. ¡Qué emocionante! El redoble de tambores. De verdad que aquí se siente, pero muchísimo la tradición y la fe. Ahora ellos bajan. ¡Wow! ¡Qué detalle! Que todas sean mujeres las que cargan la Virgen. Y pesa, se ve que pesa cantidad. Y ahora sí partimos.
justo detrás del San Pedro y la Virgen. Es que vamos apretadito aquí. Mira, ya vamos saliendo aquí en la caleta. Y no sé a esta altura dónde está Lisandro, espero que él me encuentre. Y aquí atrás viene la Virgen. Vamos a ir hasta donde está San Pedro, aquí adelante. Y está demasiado emocionante. Y vamos justo aquí pegadito, mira. Miren el mar por aquí, qué hermoso. ¿Verdad que Valparaíso es hermoso? Ahora nos vamos a poner por el costado. ¡Wow, qué emoción! Mira, al principio no había tanta gente y yo decía, ¿por qué no hay tantas personas comparado como cuando estuve en la fogata del pescador, que sí estaba lleno? Quizás es que hoy es domingo, quizás tiene una connotación también más religiosa, pero la verdad que había menos personas y ahora me alegra tanto que se llenara y que todo el mundo espere la procesión, porque la verdad que es emocionante, se siente un espíritu de tradición tan lindo. Y de a ratos tienen que parar y organizarse y decir izquierdo, derecho, izquierdo, porque la verdad es que pesa. Tienen que sincronizarse bien para caminar ahí todos y que no se caiga. Si se cae aquí, fuimos. Una foto, claro. Mire para aquí. Ya, listo. Acabo de tomar una foto. Y hace un ratico pararon porque pueden pedir relevos. Es que cansa, eso pesa, en serio. Me encanta siempre en Chile el nivel de organización que hay por tu vida. O sea, para cargar acá, también ellos tienen planeado sus relevos. Si alguien se cansa, traen agüita en la mano. Es increíble. Y por acá están nuestras mujeres, claro que vamos a ir al lado de ellas también. Orgullosa de nuestras mujeres chilenas. Qué fuerza por tu vida. Pesa bastante, ¿verdad? Digo yo, si se cae San Pedro, literalmente me voy con San Pedro. Estas cosas solo las tienes en Valparaíso. Mira, por acá viene la procesión con San Pedro, con la Virgen. Y por acá, mira qué pedazo de mar, con una playita y todo ahí. Y acá, el puerto. Y ellos van con un ánimo, que no te cuento, ya yo estuviera como que, ay, ya no puedo más. Y ellos van con un ánimo, con fe, se llama eso. Con entrega, con compromiso. A mí me pasa algo curioso, yo vengo de Cuba, que es una isla rodeada de mar, pero vengo a amar el mar en serio acá en Chile. ¿Sabes qué? En Las Tunas, mi ciudad de Cuba, el mar está como, digamos, a 1 hora y media por ahí, pero es tan difícil para viajar a cualquier lugar en Cuba porque no hay combustible, porque no hay transporte. Como una vez al año, si acaso para las vacaciones, pues uno va al mar, a la playa. Y aquí en Chile la tengo tan cerquita. Mira para allá, ahí mismo. Vamos a darle ánimos a nuestras mujeres. Por acá vamos a ir al ladito de ellas. Qué honor, Sas. Y como van ellas tan lindas, no han parado de caminar, haciendo esa fuerza. 2, 3, 4, ¿Viste cómo va marcando el paso? 2, 3. 2, 3, Y justo aquí vamos pasando por TPS. 2, 3, 4, ¿Cómo estás? Hola. Gusto. El gusto es mío. No le están explicando cómo funciona esto y qué es lo que va a pasar. Vamos a llegar al muelle, van a llegar a dar una vuelta al Membrillo, después a Portales, después se devuelven. Mientras tanto, Ajá. los bailes chinos se quedan en el muelle animando Ya. a la gente y después lo desembarcan y de vuelta hasta allá. Y de vuelta de nuevo. Sí. Entonces cantan la canción nacional Claro. acá. Y ahí el obispo, el que llegue, porque el que vaya adelante al lado del capitán de puerto, del marino que vaya adelante, ¿Ya? es el obispo de Valparaíso. Entonces él de repente puede quedar la bendición o alguno de los sacerdotes. El que hizo la misa, ¿verdad? Sí. Wow, el obispo del paraíso. Mira, Sí. lo vimos ahí. Y el otro Nada más lo ves marino- conmigo, mi amor. No, pero qué bonito, me ha encantado. Esto tiene más de 100 años. Sí. Esta Yo tradición. estuve leyendo que tiene más de 160. Sí. Como 162 Sí. años por ahí. Me lo dicen Entonces, ustedes en los la tradición dice que comentarios. Si al santo no lo sacan, la pesca va a ser mala. Ah, que sí. A no ser que llueva y esté malo el mar, porque el santo comprende que los pescadores no salen cuando está malo el mar. Que si no hacen toda esta celebración, Claro, entonces. la pesca va a ser mala. Hay que hacerla, sí o sí. Hay que hacerla. Una vez al año, Entonces los pescadores lo hacen para que haya abundancia en la próxima por pesca, tradición. para pedir salud. Claro. Me gusta, me gusta. Y las chicas ahí fuertes.
Fíjate lo bien organizado que está todo, que ellos en su espalda, mira cómo dice San Pedro, porque son el team que va a cargar a San Pedro. Cuando se paran, se quedan haciendo así todo el tiempo para no perder el equilibrio, para quedarse sintonizados. Mira cómo les va dando agüita. Y ellos se paran y yo me pongo, mira, al compás de ellos, como que yo también estoy cargando a San Pedro. ¿Viste cómo se quedan marcando ahí? Todo el tiempo delante ha ido una moto de carabinero. Estoy súper emocionada de poder compartir esta tradición con el pueblo chileno que me ha abierto sus puertas, que me ha dado un nuevo hogar. Entonces hoy ser parte de todo esto me emociona muchísimo. Miren, aquí está Carabinero cuidando y por allá está el que ha estado al frente todo el tiempo. Ahora voy a tratar de cortar camino, de adelantar, para poder ponerme en un lugar estratégico donde se ve cuando suben a San Pedro, lo llevan hasta el mar y es un muy buen lugar que nos dijo el suscriptor, así que vamos a ver si podemos. Vicente se quedó por allá, se perdía. Quedó la procesión por allá atrás, pero vamos súper adelantados para ponernos en el lugar estratégico. Vamos a ver si lo logramos. Aquí llegamos justo al muelle Prat, ubicada con el marcito aquí al lado. La procesión debe venir por acá, pero tenemos dos opciones por donde puede embarcar. Por acá o si no por allá, por el muelle Salvavidas, que fue por donde nos dijeron. Por aquí es por donde vas a hacer tus tours en las lanchitas, aquí en el muelle. Qué pedazo de mar, qué lindo. Van a venir por todo esto y embarcarán por acá. Ahí. Ya por acá está llegando San Pedro y nosotros estamos posicionados. Entramos. Ya dice que hasta acá nomás. Mira ahí como estaba esperando. Mira dónde estoy por tu vida, aquí al ladito. Ahí ya están subiendo. Ya por allá montó el papá. Permiso. Adelante. Permiso, por favor. Bueno, y aquí el audio me abandonó por tu vida, pero me pude posicionar bien cerquita. Y qué maestría para subir a San Pedro al barco. Yo pensaba que en cualquier momento se caería. Pero no, tiene una experiencia. Las mujeres con la Virgen, qué maestría también. Y así partieron una vuelta por la bahía como de 2 horas más o menos, me dijeron. También me encontré con suscriptores y como siempre, qué alegría conversar con ustedes. Gracias Chile por enseñarme que el mar no solo da sustento, también da identidad. Si nunca has vivido estas fiestas, te invito a que lo hagas el próximo año. Te va a encantar. Así que no olvides hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso a todo el contenido bloqueado en internet por solo $2.3 al mes. Totalmente libre de riesgos, así que pruébalo. Enlace en la descripción.